Vamos a ver qué se juega. Vamos a ver como medio. Número 6, ahí va en paralelo. Vamos a ver cómo salen de esa curva. Número 6, posterior al número 1. Ahí vemos dos vehículos más. Alejandro Martínez, ahora parece que finalmente Martín Castro fue lo que ahí esa posición. Esta segunda posición, número 6, número 1, número 8. Aquí lo tenemos. Y por atrás ese Opel Corsa de ese número 4, José Común Romero. Vamos a ver cómo van a primera vuelta. Ahí vemos cómo Martín pasa ahora con número 11, Rubén Ramos. Ahí tenemos, como decíamos que Martín, Alejandro que me echaba paso. Vamos a ver por qué esa manga aquí ahora parece que ese número que se está quedando un poco aquí y vemos cómo Martín intenta que no se escape. Aquí tenemos comenzando segunda vuelta, número 6 tiene un número 8 y cuarta posición para el número 4. Alejandro, Martín, Manuel y José. Ahí los tenemos, esa un poco más retragado. O número 11, Rubén Ramos. Los tres primeros clasificados. Vamos a ver con esas tres primeras posiciones. Con más técnicas. Y hasta el final. Una mala pasada puede hacer cambiar la clasificación porque las diferencias son mínimas entre estos pilotos. Ahí tenemos. Continúa y vemos cómo Martín está intentando en algún momento Manuel parece que se queda un poquillo, está dando un poco de gas ahí y por adelante los otros dos pilotos se alejan ahí. Nuevo echamiento aquí esta curva y atención porque ahí estemos. Sabemos cómo Martín está apretando duro, intentando si acaso también, porque ocurre cambio el piloto sin presión de otro que debe provocar errores. Que Maida conta que eso a eso un error el poder aprovechado. Parece que se quedaba un poco Alejandro de esa curva y no ha conseguido resistir Sairben, que está manteniendo esa distancia por el cielo de como una distancia de seguridad entonces de esa parte. Están manejando y controlando a carrera sin pasar puntos. La contra está intentando por todos los medios, ahí lo vemos, ahí en esa parte del circuito, Manuel Martínez con esa frenada de recontra,
otra vez mano a mano. Por esa segunda posición. Conocedores de circuito, pilotos también experimentados. No es fácil. Esta gente tiene muchas carreras. Esas súas costas. Ahí lo vemos en quinta posición. Vamos a ver porque se están consumiendo las botas, cada vez hay menos margen de maniobra. Y atención porque ya ves un poco, Martín, cuidado, porque al cerrar, pero esos son los cerros los que pagábamos que pueden poder cambiar a clasificación.